Hey amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Todavía no salgo de mi asombro, solamente hay una frase que podría describir cómo me siento en estos momentos. ¡Oh, me vengo! El día de hoy vamos a estar analizando lo que ha sido el primer tráiler oficial de Primal. Voy a analizarlo en base a lo que más o menos sé y a lo que estuve investigando, pues no soy un experto en el tema de los dinosaurios ni de civilizaciones antiguas. Sin embargo, esta maravillosa serie ha hecho que desarrolle un interés por estos temas. El tráiler comienza agradeciendo por la espera, ya que lo bueno se hace esperar. No, mentira. Comienza diciendo: esto es una obra maestra, intensa, poderosa y brutal. Seguidamente vemos un fragmento donde sale el Argentinosaurus infectado, a la escena justamente donde está por caerse a la lava. Seguidamente también aparece otra frase, nada menos que impresionante, esto por supuesto haciendo alusión a lo impresionante que fue la primera temporada. Continuo a esto nos presumen que en su haber hay 5 premios Emmy. Y ahora sí nos remarca bien claro que empieza la segunda temporada. Obviamente las escenas están en desorden. ¡Excitante! Primero vemos a Lanza en un barco peleando con un egipcio. Lo digo por el brazalete, lo digo por las chanclas, y quiero pensar que este es el barco en donde se estaban llevando a Mira. Supongo que estos son los mismos que esclavizaron al pueblo Luna, al pueblo de donde viene Mira. Vemos cómo Lanza le da su merecido a uno de los tripulantes que tiene el rostro cubierto. A todo esto, ¿cómo es posible que hayan egipcios en la antigüedad o en la época donde está Lanza y Colmillo, que supuestamente es la de los dinosaurios? Entonces amigos, acá toma más relevancia lo que yo les decía, que supuestamente Lanza y Colmillo se encuentran atrapados en una isla donde el tiempo es relativo. Como sabrán, al genio Genndy le gusta jugar con el tiempo, y si nos damos cuenta y somos un poquito más observadores, lo vemos esto en el laboratorio de Dexter, en Samurai Jack y ahorita últimamente en Primal. Y lo bueno de esto es que hace que no se limite y que la serie no sea monótona, sino que puede integrar personajes de la época que a él se le ocurra. Continuo a nuestro amigo egipcio, ahora vemos a lo que serían unos guerreros celta, reconocibles por sus tatuajes azules y porque tienen hachas, lo cual era su principal armamento. Vemos que son fuertes, aguerridos, un tanto corpulentos así como Lanza, con el pelo y con la barba crecida, pero aquí hay un detalle: si nos fijamos bien, todos los guerreros están sorprendidos por ver a Lanza, y es que ¿quién no se va a sorprender si te viene a atacar un hombre de las características de Lanza? El tipo debe ser enorme y con una flexibilidad que solamente él puede tener, o bueno, los cavernícolas también de su tiempo. En esta parte también vemos que Lanza ya no está más en el agua, sino que estaría tal vez invadiendo alguna aldea, o quizás ha pasado por algún lugar donde él se ha tenido que defender cuando lo han comenzado a atacar. Otra pista que podemos sacar de acá es que muy probablemente Lanza ya no se encuentra más en su isla, sino que de repente está en una travesía por encontrar a Mira y en el camino se ha encontrado a estos guerreros. Esto me hace acordar mucho a Samurai Jack, donde en su travesía conoce a un montón de guerreros donde se hace amigo de ellos. Ahora vemos una escena realmente épica. Cuando vi esto, Diosito, me quería caer de espaldas. Vemos a Colmillo y a otro dinosaurio que al parecer es un Rajasaurus, que no sé si tiene la cabeza pintada de rojo o es por la sangre, o si Scott Wills, el director de arte, le ha querido dar ese efecto. Lo cierto es que se ve realmente impresionante. Ambos carnívoros están peleando para comerse a lo que sería un Arsinoitherium. Lo raro es que estas especies no han vivido en un mismo periodo, aunque eso lo hace más épico, combinar todo tipo de especies aunque no hayan coexistido juntas. El escenario donde se desarrolla esta disputa por la comida al parecer es en la isla, y no sé si este es el dinosaurio por el cual Mira se refería. Continuo a nuestro amigo egipcio, a los celtas y al Rajasaurus, vemos ahora a otro guerrero que está peleando con nuestro amigo Lanza. Al parecer se ha puesto en modo serio y le está dando batalla. A primera impresión, no sé a ustedes, pero a mí me da la sensación de que no parece que fuera del todo malo. Aunque aquí sí está la duda, no sabría decirte con exactitud a qué civilización pertenece. Por si alguien sabe más de esto, que lo deje en los comentarios. Ahora nos vamos al agua y vemos a Lanza saltando sobre un archelón, una tortuga antigua. A mí me parece que esta escena va a pertenecer al capítulo 11. Ahora vemos a una tipa haciendo lo que al parecer es una especie de alabanza, y creo, no estoy seguro, pero al parecer es de la misma civilización de Mira, sino que ella pertenece a una clase social muchísimo más alta. Es posible que sea la princesa o la reina de su cultura, por así decirlo, ya que si se confirma que es de la cultura del antiguo Egipto, en realidad sería una faraona. Luego vemos un pequeño fragmento de Colmillo siendo atacada por un oso de las cavernas, el cual con sus poderosas garras le lastima el rostro. Esta escena es muy corta, pero sin duda creo que será una buena batalla.
Ahora sí se viene algo muy fuerte, pues vemos a Lanza cómo está siendo atacado mientras está encima de Colmillo. Por su parte y por mala suerte, nuestra amiga Colmillo también se lleva a su chiquita, pues también le logran incrustar las flechas. Lanza se ve muy mal herido, esperemos que nuestros protagonistas logren sobrevivir a esto, pero conociendo a nuestros amigos estoy seguro que van a lograr escaparse de esa situación. Ambos amigos ya han estado en situaciones de vida o muerte, pero no los había visto tan mal heridos como en esta pequeña escena. Solo nos queda tener mucha fe. La fe es lo más lindo de la vida. Rápidamente otra vez regresamos al agua. Estoy más que seguro que esta parte también pertenece al capítulo 11, y tal como se los había dicho, los amigos se las ingeniaron para poder alcanzar al barco que se llevaba Mira. De ser así, pues estaría cumpliendo una de mis predicciones, aunque claro, todavía no podemos afirmar nada al 100%. Ahora el clic nos lleva a lo que sería también un escenario acuático, ya que vemos una especie de bote muy pequeñito, y dentro de este bote vemos a 3 sujetos que parecen pertenecientes de la civilización babilonia. Lanza se manda al ataque, y aunque los babilonios intentan defenderse, Lanza logra derrotar a uno de ellos. Aunque pensándolo bien, este bote estaría muy raro, más parece que esto es como la base que han puesto sobre algún dinosaurio en el cual ellos están montados. Luego nuestro amigo cavernícola se encuentra encarcelado, pero si hacemos zoom a la imagen nos daremos cuenta que a su lado también está Colmillo. Al parecer los amigos fueron capturados. Amigos, cabe hacer mención y cabe resaltar que los clics no están ordenados cronológicamente. Por ejemplo, esta escena podría pertenecer al capítulo 3 de la segunda temporada. Estamos analizando el tráiler tal cual está. Bien, ahora Colmillo parece que ha derrotado, porque no quiero decir otra palabra, sino YouTube, que está muy meloso últimamente, me censura. Ha derrotado a lo que parece ser un guerrero que se encontraba peleando con Lanza. Colmillo llegó en su ayuda y lo derrotó. Seguidamente nos muestra una de las escenas más épicas que vamos a ver o que hemos visto en este tráiler. Se trataría de Lanza sobre un Argentavis peleando en el aire con otro guerrero, y no sabemos ni tengo idea de cómo llegó hasta ahí. Al parecer estos Argentavis son utilizados como medio de transporte. Las posibilidades que se abren con esto son grandísimas. Es que antes de ver el tráiler yo no tenía mucha idea de cómo podría ser una segunda temporada. No sabía más o menos el camino que podía tomar, pero ya con esto queda más que claro, las posibilidades de integrar cualquier cosa que se le ocurra a Genndy y al equipo de producción se verá muy épico en Primal. No se están limitando en absolutamente nada, señores, qué fino, estamos ante una verdadera obra maestra. Fino, señores. Y si ese Argentavis volador pareció demasiado épico, ahora imagínense un megalodón en la serie. Una F mayúscula por nuestra buena amiga Colmillo, que al parecer ha sido derrotada y ha caído al agua, mientras un megalodón abre sus tremendas fauces para tragarse a Colmillo. Lo bueno es que al parecer Colmillo logra reaccionar a tiempo. Y aquí está, señores, la escena más épica de todo el tráiler, el enemigo principal de toda la serie. Este tipo que ustedes ven acá es Escorpión. No resultó ser ningún vikingo ni nada por el estilo. Genndy realmente nos ha sorprendido con esto. Realmente no me esperaba menos de Genndy Tartakovsky. Miren el tremendo villano que tenemos para esta serie. Su nivel de epicidad está muy por arriba de las expectativas que teníamos. Si acercamos la imagen vemos a un hombre que está supuestamente tratando de enfrentarlo, pero no sabemos si se trataría de Lanza, ya que su atuendo es distinto al de Lanza. Incluso parece que tiene una especie de chanclas o botas. O también está la posibilidad que Lanza se haya cambiado de ropa. Si nos damos cuenta, ese taparrabos es mucho más largo. Ahora enfocándose al villano, parece una entidad demoníaca, no solo por los cuernos, sino por todo lo que representa. Alrededor de él parece que está dentro de un infierno, está en un trono como si él fuera el comandante supremo de todo el universo, tiene garras, tiene unos pies un poco extraños, parecen como unas pezuñas, y unos símbolos en su trono. Es como si representara la maldad de todo el universo. Me suena algo como a Samurai Jack. Debe medir lo menos algo de 20-30 metros, es realmente enorme. Las brujas, Krog, el Night Feeder, el Argentinosaurus infectado, los T-Rex con cuerno, todos los antagonistas pasados se quedan realmente pequeños a su lado, y no tan solo por el tamaño físico. El personaje en sí es realmente demasiado épico, y no sé cómo harán nuestros amigos para derrotarlo. Luego aparece nuevamente lo que sería esta princesa o reina perteneciente muy probablemente al antiguo Egipto, y no creo que sea buena ya que vemos cómo hay una niña atrás de ella llorando. Al parecer esta faraón egipcia va a tener una gran relevancia en esta serie, o al menos en esta segunda temporada.
Luego vemos cómo épicamente aparece lo que sería un kaiju envuelto en fuego, y para darle más epicidad todavía vemos a dos civilizaciones distintas enfrentándose. Los babilonios defienden su territorio, defienden su castillo, mientras que los egipcios están intentando subir. Vaya, el nivel de epicidad de esto es realmente impresionante. Pasamos de enemigos como titanoboas, murciélagos diablo, velociraptors, a enemigos que son unas bestias gigantes y encima de ello con poderes. Muy tristemente, y al parecer no vamos a ver a las brujas, ni a Krog, ni al Nightfeeder, ni al Argentinosaurus. La serie en sí ha dado un giro de 360 y lo tengo que admitir para bien, me ha gustado muchísimo el tráiler. Por último, al final del tráiler vemos una cara un poco extraña, no sé si será de Lanza o tal vez de otro guerrero, lo que sí es que está cubierta por sangre y unos ojos que reflejan un nivel de impactado que es asombroso. Tal vez después de lo que este sujeto ha visto se quede traumado. Por cierto, el estreno va a ser el jueves 21 de julio a medianoche por Adult Swim y al día siguiente se va a transmitir por HBO Max. Y este ha sido el análisis del primer tráiler de la segunda temporada de Primal. Espero de todo corazón les haya gustado, y si fue así no olvides de suscribirte, dejar un pulgarcito arriba y comentar. Ya nos estaremos viendo en un próximo video.